Movimiento obrero en Colombia. Orígenes y primeras luchas. Finales del siglo XIX 1930. A finales del siglo XIX, Colombia inició su modernización económica con el desarrollo de sectores como el ferrocarril, la industria textil, el café, la minería y el banano. En este contexto, los trabajadores enfrentaban condiciones laborales precarias, con largas jornadas, bajos salarios y sin derechos sindicales ni de huelga. Primeras expresiones del movimiento obrero. 1900 a 1910, nacen sociedades mutualistas que brindaban apoyo solidario entre trabajadores. 1910 a 1920, se organizan las primeras huelgas obreras, destacando la de los tipógrafos en 1919 y protestas de ferroviarios y portuarios. Masacre de las Bananeras 1928. La huelga ocurrió en Ciénaga, Magdalena, entre los trabajadores de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, quienes exigían pago en dinero, jornada de 8 horas, descanso dominical y la eliminación de intermediarios. Bajo órdenes del gobierno de Abadía Méndez, el ejército reprimió violentamente la protesta, dejando entre 100 y 2000 muertos. Este hecho marcó un punto clave en la lucha obrera e inspiró a escritores como Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Consolidación del sindicalismo, 1930 a 1970. Auge del sindicalismo. Durante los gobiernos liberales, 1930 a 1946, se impulsaron leyes laborales y se permitió la organización sindical. En Antioquia, los trabajadores del sector textil formaron sindicatos fuertes. En Barrancabermeja, el sector petrolero se organizó con el sindicato Uso. También se consolidaron sindicatos en áreas como el transporte, la educación y la salud. Principales organizaciones sindicales. En este periodo surgieron organizaciones clave como la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, en 1936, la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, de orientación conservadora y católica, y la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, cercana a la izquierda. En el sector energético se destacó la Unión Sindical Obrera, USO. Luchas y logros. En los años 40 y 50 se realizaron huelgas masivas en distintos sectores. Se lograron derechos laborales como el salario mínimo, la jornada de 8 horas y la seguridad social. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 y el Bogotazo intensificaron la lucha social y obrera. Movimientos obreros en tiempos de conflicto, 1970 a 2000. Durante el auge de grupos insurgentes como las FARC, ELN y M-19, muchos sindicatos fueron señalados injustamente de colaborar con ellos, lo que generó una fuerte estigmatización del sindicalismo y un aumento en la represión estatal y paramilitar. Represión y violencia antisindical. Colombia se convirtió en uno de los países más peligrosos del mundo para el sindicalismo, según la Escuela Nacional Sindical. Entre 1986 y 2010 fueron asesinados más de 2.800 sindicalistas, además de registrarse desapariciones, amenazas y desplazamientos forzados. Principales centrales sindicales en esta etapa. La Central Unitaria de Trabajadores, COT, fundada en 1986, se convirtió en la organización sindical más grande y combativa, mientras que la Confederación General del Trabajo, CGT, tuvo una postura más moderada y la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, se revitalizó, aunque con menor representación en este periodo. Algunas dificultades. Las reformas laborales neoliberales de los años 90 promovieron la flexibilización del trabajo, la contratación por prestación de servicios y la privatización de empresas públicas, lo que debilitó la organización del movimiento obrero. Movimientos obreros en la era contemporánea, 2000 actualidad. En Colombia, menos del 5% de los trabajadores están sindicalizados y la tercerización, informalidad y violencia antisindical limitan su fuerza. Frente a ello, surgen nuevas formas de organización mediante redes sociales, colectivos de informales y alianzas con otros movimientos. El paro nacional de 2021 reflejó esta dinámica con una masiva participación popular contra la precariedad laboral, aunque marcado por una fuerte represión estatal. Problemas y retos actuales. El sindicalismo en Colombia enfrenta grandes retos, la violencia y persecución contra líderes sindicales persiste, mientras más del 50% de la fuerza laboral se mantiene en la informalidad y con empleos precarios, sin estabilidad ni garantías. A esto se suma la fragmentación entre las centrales sindicales y la baja sindicalización juvenil, que dificulta conectar con nuevas generaciones de trabajadores. Conclusión.
En Colombia, los movimientos obreros han sido clave en conquistas laborales y democráticas, aunque han sufrido represión y violencia. Hoy, pese a la baja sindicalización, los sindicatos siguen siendo actores relevantes al unirse con otros sectores sociales. Su futuro dependerá de renovarse, atraer a los jóvenes y defender derechos en medio de la informalidad y las nuevas formas de empleo. Gracias.